cuestiones. Y en el gobierno del Distrito Federal se están adoptando acciones y en otros gobiernos perredistas, de lo cual el compañero Encinas va a informar. Gracias, Jesús. Bueno, como ya lo señalaban, en primer lugar queremos saludar las medidas anunciadas el día de ayer por el jefe de gobierno del Distrito Federal para enfrentar y mitigar la escalada inflacionaria y los ajustes que a distintas tarifas y servicios se han hecho en el Distrito Federal. Si bien la Ciudad de México se vio obligada a hacer ajustes, por ejemplo, en la tarifa del metro, derivado del recorte presupuestal que indebidamente se ha venido induciendo desde el gobierno federal en materia de participaciones o su techo de endeudamiento, el esfuerzo que hace el gobierno de la ciudad busca no solamente generar condiciones para reactivar la economía y el empleo, como es esta exención del impuesto sobre la nómina a todas las pequeñas y medianas empresas, cerca de 350,000 en el Distrito Federal, que son la principal fuente de empleo, para que puedan mantenerse y ampliarse las plantas de empleo en este país. También se están tomando medidas para mitigar el efecto de la escalada inflacionaria en los grupos vulnerables, como es el incremento en el programa de adultos mayores, el incremento de recursos al programa de atención médica y medicamentos gratuitos, el aumento en la pensión alimentaria a los adultos mayores y medidas extraordinarias para exentar del pago hasta el 100% del agua a las colonias marginadas o eliminar de muchos de estos pagos a los niños menores de 5 años, a los adultos mayores o a la gente con algún tipo de discapacidad en la prestación de distintos servicios como el transporte público en todas sus modalidades en la ciudad. Este tipo de medidas pueden extenderse a acciones del Ejecutivo Federal. Por eso esta iniciativa que busca reformar el artículo 1 de la Ley de Ingresos para regresar el precio del gas y la gasolina a los precios del mes de diciembre, partiendo de reconocer que en el presupuesto se había establecido una estimación de $59 del precio promedio de costo del barril de exportación. Y el precio actual no solamente ha alcanzado los $80 por barril, sino que pudiera mantenerse un precio promedio estable muy por encima de la estimación original de los $59 del presupuesto. Con estas alzas en los combustibles que han detonado la escalada inflacionaria, se pretendía recaudar entre 35,000 y 60,000 millones de pesos. Con esta nueva condición en el mercado petrolero de exportación, se pueden obtener más de 100,000 millones de dólares adicionales, de pesos adicionales. Entonces, es viable esta iniciativa que estamos presentando. Se contendría uno de los elementos que detonan el efecto inflacionario y esperemos que la Cámara de Diputados, que será la Cámara de origen, haga una revisión de esta ley de ingresos para establecer un tope máximo en la ley de ingresos de lo que son los combustibles como el gas licuado, el gas natural, la gasolina, el diésel, para que esto empiece a revertir este efecto inflacionario que sigue deteriorando el alza de los salarios. No es cierto, como dice el secretario de Hacienda o los voceros del PAN, de que no va a haber un incremento en términos reales de los combustibles. Desde en su comparación el secretario de Hacienda que no había tal incremento porque el promedio de la inflación iba a ser superior, lo cual es la verdad una de las declaraciones más vergonzosas que hemos oído de un titular de la Secretaría de Hacienda. Pero esperemos que se hagan eco de este tipo de medidas para resarcir el daño que ya se ha hecho en la economía popular. Estamos a sus órdenes para los preguntas. Diputado, por aquí, diputado Encinas, una pregunta. Juan Carlos va a presentar la iniciativa de ley en estos momentos. Una pregunta, ¿qué les hace pensar que este bloque que piensan hacer de legisladores pueda madurar luego de lo que vimos en la ley de ingresos el año pasado, que definitivamente pasaron los incrementos y los impuestos que se generaron? Eso por una parte. Por la otra, hay diversas críticas a lo que es el plan de austeridad que presentó el gobierno del Distrito Federal, porque se asegura que esto es de índole electoral. ¿Ustedes qué representan? Bueno, respecto a la segunda pregunta, no vemos un asunto de carácter electoral, en primer lugar porque no hay elecciones en el Distrito Federal, pero el asunto de las medidas se adopta solamente en esta entidad. Así es que es absolutamente falso que se pretenda tener un impacto de carácter político electoral. Se están tomando medidas para proteger la economía familiar. Y en segundo lugar, esperemos que en el debate que tengamos con las otras facciones parlamentarias acompañados del
Partido del Trabajo y del Partido Convergencia, exista la madurez y el entendimiento suficiente de los otros grupos para frenar esa escalada inflacionaria. Creemos que hay sensibilidad en algunos legisladores, lo hemos conversado y esperamos tener un acuerdo en el muy corto plazo. Yo tengo un par de preguntas. Me gustaría que me precisaran si las finanzas del país dan para poner ese tope, para regresar las cosas al estado de mediados de diciembre, y cuál sería el tope máximo que aguantarían las arcas. Y la segunda pregunta que yo tendría es si el PRD va solo, va con convergencia con PT, o si ya tiene algún amarre en cabildeo con el PAN, el PRI, no sé, o el Verde. Empiezo por la segunda pregunta. Sí nos hemos puesto de acuerdo con el PT y con Convergencia para presentar esta iniciativa de reformas, y desde luego que hablaremos con legisladores del PRI y del PAN para buscar que la apoyen. Nos parece que es una medida correcta, que beneficiaría a la gran mayoría de la población, y si los legisladores del PRI, del PAN y de otros partidos son congruentes con lo que dicen, pues apoyarán una medida que beneficiará a la mayoría de la población. Desde luego trabajaremos y cabildearemos y buscaremos con los otros legisladores de otros partidos que aprueben la iniciativa que ahora estamos presentando. Y respecto a la primera pregunta, hemos estado nosotros insistiendo que hay gastos excesivos del gobierno, que debe de haber una rebaja sustantiva al gasto corriente gubernamental, que debe de haber austeridad en el ejercicio del gobierno federal para que los hoyos que existen en las finanzas públicas se cubran, pero no a costa de seguir afectando la economía de las familias mexicanas, sino con medidas eficaces de austeridad, de reducción del gasto corriente, de eficacia, de ahorro, de eficacia en la gestión gubernamental. No todo hoyo financiero, esa es la salida más fácil, pero la más lesiva es aumenten los impuestos, aumenten el precio de la gasolina, porque tenemos un hoyo financiero en la Secretaría de Hacienda. Esa salida me parece que no es la adecuada y la correcta. ¿Cuál sería el tope, perdón? ¿El tope cuál sería? Tenemos que ver, me dice el diputado Encinas, pues tenemos que analizar, por ejemplo, en cuánto va a quedar el precio del petróleo, en cuánto se va a estabilizar el precio del crudo. Hoy está alto, y seguramente que en los próximos meses se mantendrán altos los precios internacionales del crudo, lo que da una posibilidad de holgura para poder tomar decisiones de esta naturaleza. Pero insisto, tendría también que haber medidas del gobierno para recortar el gasto corriente y no simplemente con aumentar el precio de las gasolinas pretender llenar los hoyos financieros que ahora existen. Sí, yo les quiero preguntar si su propuesta es esta que viene en la Gaceta Parlamentaria firmada por el senador Jesús Garibay, ¿es esa? Aquí están ustedes proponiendo ya los precios máximos en la gasolina magna, gasolina premium, y dicen, esto no es facultad del Ejecutivo colocar los precios máximos, digamos que sería una iniciativa inconstitucional, y preguntarles también, digamos que la fuerza sola de día no es suficiente para generar un cambio de este tipo. ¿Qué sucede si PAN y PRI no toman en cuenta su iniciativa y se mantiene el deslizamiento de los precios de la gasolina? Eso de todos modos, pues digamos que no es de adivinos ver que posiblemente su iniciativa tenga poco futuro.